Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si no lo es tanto, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a hablar de un tema que, vaya, que dio mucho de qué hablar. El título lo dice todo, Hande y Kerem rompen el silencio. La conferencia de prensa que lo cambió todo. Sí. Ya sé lo que están pensando. ¿De qué conferencia de prensa estamos hablando? ¿Qué silencio es este que se rompió? Y sobre todo, ¿qué es lo que cambió? Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del espectáculo, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, en la verdad, o al menos, lo que se acercó más a ella, sobre una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Ya saben, Andercel y Kerem Bürsin. Para los que no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos mega famosos. Protagonizaron juntos la serie Lofis'in Der, Senkal Kam, que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a especular sobre si esa chispa también existía fuera de las cámaras. Y, bueno, las redes sociales, por supuesto, explotaron. Fotos, vídeos, análisis de miradas, cada detalle era analizado con lupa. Y, para la alegría de muchos, y la sorpresa de otros, resultó que sí. Hande y Kerem confirmaron su relación. Pero, como suele pasar en el mundo de la farándula, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales disminuyeron. Y finalmente, llegó el anuncio, Hande y Kerem habían terminado su relación. Y aquí es donde entra en juego la conferencia de prensa a la que hacemos referencia. No fue una conferencia cualquiera, fue la conferencia. Fue el momento en el que, después de meses de especulaciones, finalmente se pronunciaron sobre lo que había sucedido, y sobre el impacto que había tenido todo esto. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en los detalles. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y, por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema. El escenario, una sala de prensa, repleta de periodistas de todo el mundo, expectantes y ansiosos por obtener respuestas. La atmósfera, cargada de tensión y expectación. La fecha, un día que marcaría un antes y un después en la historia de la pareja, y que, de alguna manera, definiría cómo serían percibidos tanto por sus fans como por la opinión pública en general. La llegada de Hande y Kerem fue, por supuesto, seguida de flashes y gritos de los fotógrafos. Se sentaron, uno al lado del otro, aunque la distancia entre ellos era palpable, incluso a través de la pantalla. El aire estaba tenso. Nadie sabía exactamente qué esperar. ¿Negarían los rumores? ¿Confirmarían la ruptura? ¿Ofrecerían alguna explicación? El primero en hablar fue Kerem. Con una voz clara, aunque con un dejo de tristeza, comenzó diciendo algo que marcó el tono de toda la conferencia: hemos decidido tomar caminos separados. La frase, corta y concisa, fue la confirmación oficial de lo que muchos ya sospechaban. Pero la declaración no se quedó ahí. Kerem continuó explicando que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que, a pesar de la separación, mantenían un gran respeto y cariño el uno por el otro. Nos queremos mucho, dijo. Y siempre nos vamos a desear lo mejor. Hande, por su parte, asintió con la cabeza, visiblemente emocionada. Cuando le llegó el turno de hablar, su voz se quebró un poco al principio. Han sido momentos muy difíciles, confesó. Pero ambos sabemos que lo mejor era esto.
Y aquí es donde la conferencia de prensa se volvió realmente interesante. No se limitaron a confirmar la ruptura y a desearse lo mejor. Ambos hablaron abiertamente sobre los motivos de su separación, y sobre cómo habían lidiado con la presión mediática que había acompañado su relación. Kerem explicó que la exposición constante, el acoso de la prensa y las constantes especulaciones sobre su vida privada habían sido demasiado. Necesitábamos un respiro, dijo. Necesitábamos espacio para respirar. Hande coincidió con él. A veces es difícil, comentó. Sentir que cada cosa que haces, que cada paso que das, es analizado y juzgado. Lo que más llamó la atención fue la honestidad y la madurez con la que abordaron el tema. No se culparon mutuamente, no buscaron excusas ni justificaron sus acciones. En cambio, asumieron la responsabilidad de sus decisiones y mostraron un gran respeto por el otro. Pero, ¿qué fue exactamente lo que cambió con esta conferencia de prensa? Bueno, en primer lugar, la forma en que los fans percibieron la ruptura. En lugar de generar odio o rencor, la transparencia de Hande y Kerem provocó una oleada de apoyo y comprensión. Muchos de sus seguidores elogiaron su valentía y su sinceridad. En segundo lugar, la conferencia de prensa marcó un punto de inflexión en la forma en que los medios de comunicación trataban a la pareja. A partir de ese momento, se notó un cambio en el tono de las publicaciones y de las noticias sobre ellos. Los medios, de alguna manera, se vieron obligados a respetar su privacidad. Y, en tercer lugar, la conferencia de prensa demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Hande y Kerem, a pesar de su separación, demostraron que el amor y el respeto pueden coexistir, y que es posible mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que se dijo ese día. ¿Qué detalles nos revelaron? ¿Qué emociones pudimos percibir? Kerem habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Explicó cómo las constantes especulaciones sobre sus vidas, las falsas noticias y los rumores afectaban su relación y su bienestar emocional. Mencionó la presión de las redes sociales, donde cada foto, cada comentario y cada acción eran analizados y comentados sin descanso. Era como vivir en un ojo de huracán constante, relató Kerem, con la voz entrecortada. Nunca podíamos escapar del juicio, de las expectativas, de la presión de ser la pareja perfecta. Y, aunque intentábamos ignorarlo, inevitablemente nos afectaba. Sentíamos que perdíamos nuestra autenticidad, que debíamos ser siempre Hande y Kerem, y no simplemente Hande y Kerem, dos personas con sus propios problemas y deseos. Habló sobre cómo las mentiras y los rumores inventados por la prensa afectaban su confianza, no solo en los medios, sino también entre ellos. Había veces que leía algo sobre nosotros y no sabía si era verdad o no, confesó. Y eso, inevitablemente, creaba inseguridad. ¿Realmente confiábamos el uno en el otro? ¿Realmente nos conocíamos? Kerem también se refirió a la invasión de su privacidad. Contó cómo los paparazzis los seguían a todas partes, cómo su casa se había convertido en un punto de encuentro para los fotógrafos, y cómo esto afectaba su capacidad de llevar una vida normal. Era imposible ir a cenar, ir de compras, o simplemente dar un paseo sin sentir la mirada constante de alguien, explicó. Nos sentíamos asediados, como si no tuviéramos ningún lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos. Hande, por su parte, habló sobre la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger su espacio personal. Expresó su deseo de tener el control sobre su propia historia y de no ser reducida a un simple objeto de entretenimiento. Necesitaba protegerme, afirmó Hande, con los ojos humedecidos. Necesitaba un refugio, un lugar seguro donde pudiera ser yo misma, sin juicios ni expectativas. Necesitaba sentir que tenía el control sobre mi propia vida, y no que la vida de los demás decidía por mí.
Ande detalló cómo la presión mediática la había afectado emocionalmente. Sentía que no podía equivocarme, dijo. Sentía que cada paso que daba era analizado y juzgado, y que cualquier error, por pequeño que fuera, sería magnificado y utilizado en mi contra. Eso me generaba mucha ansiedad, mucho miedo, y me impedía ser feliz. También habló sobre la dificultad de conciliar su vida personal con su carrera. Es muy difícil, cuando estás enamorada, y quieres compartir tu vida con alguien, tener que ocultarlo, o tener que vivirlo bajo el escrutinio público, relató. Sentía que no podía ser completamente sincera con mis sentimientos, que tenía que proteger mi relación de la mirada ajena, y eso, a la larga, nos desgastó. Ambos destacaron la importancia de la comunicación y del entendimiento mutuo. Dijeron que, a pesar de las dificultades, siempre intentaron apoyarse y comprenderse, y que la decisión de separarse fue tomada después de una larga reflexión y de muchas conversaciones. No fue una decisión fácil, admitió Kerem. Ambos queríamos estar juntos. Ambos nos amábamos. Pero, al final, nos dimos cuenta de que, para ser felices, necesitábamos tomar caminos separados. Necesitábamos darnos espacio para crecer, para evolucionar, para ser nosotros mismos. Fue doloroso, añadió Ande. Pero sabíamos que era lo correcto. Sabíamos que, si continuábamos juntos, nos haríamos daño mutuamente. Y eso era lo que menos queríamos. Queríamos que el otro fuera feliz, incluso si esa felicidad significaba que no pudiéramos estar juntos. Uno de los momentos más conmovedores de la conferencia fue cuando ambos hablaron sobre el futuro. Kerem dijo que deseaba que Ande fuera feliz y que cumpliera todos sus sueños. Ande, por su parte, respondió que siempre llevaría a Kerem en su corazón y que le deseaba lo mejor en todos sus proyectos. Siempre la voy a querer, aseguró Kerem, con una sonrisa triste. Siempre voy a desear que le vaya bien, que sea feliz, que cumpla todos sus sueños. Ella es una persona maravillosa, y merece todo lo bueno que le pueda pasar. Yo también te quiero, Kerem, respondió Ande, con la voz temblorosa. Y siempre te voy a llevar en mi corazón. Te deseo lo mejor, en todos tus proyectos, en tu vida personal. Siempre voy a estar aquí para ti, si me necesitas. Las palabras de Ande y Kerem resonaron en la sala. Se percibía el amor, el respeto y la tristeza, pero también la esperanza y la madurez. Mostraron una vulnerabilidad que sorprendió a muchos, y que generó una oleada de empatía y admiración. La conferencia de prensa, por lo tanto, no fue solo una confirmación de la ruptura, sino una lección de vida. Una lección sobre el respeto, la madurez, la honestidad y la importancia de proteger la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Fue un ejemplo de cómo se puede afrontar una situación difícil con dignidad, y de cómo se puede mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida, incluso después de una separación. Pero, ¿qué más podemos analizar de esta histórica conferencia? Profundicemos en algunos detalles que quizá pasaron desapercibidos en un primer momento, pero que revelan mucho sobre la personalidad de Ande y Kerem, y sobre la complejidad de su relación. En primer lugar, la elección del lugar y el formato de la conferencia. Optaron por un espacio neutral, con una iluminación suave y un ambiente sereno, en lugar de un escenario grandilocuente. Esto, de alguna manera, reflejaba su deseo de alejarse del circo mediático y de centrarse en lo esencial, comunicar su verdad y defender su privacidad. Además, decidieron responder a todas las preguntas, sin evasivas ni rodeos, lo que demostró su compromiso con la transparencia y su respeto por los medios de comunicación, aunque, a la vez, establecían límites claros sobre lo que estaban dispuestos a compartir. En segundo lugar, el lenguaje corporal. A pesar de la distancia física entre ellos, se notaba una conexión emocional profunda. A menudo, se miraban a los ojos, se sonreían, con una sonrisa triste, y se transmitían gestos de apoyo y de cariño.
Esto evidenciaba que, a pesar de la separación, aún existía un vínculo especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la mera cortesía. En tercer lugar, la forma en que manejaron las preguntas sobre el futuro. En lugar de evitar el tema, o de dar respuestas genéricas, se mostraron abiertos y sinceros. Expresaron sus deseos de seguir manteniendo una buena relación, de apoyarse mutuamente en sus proyectos, y de ser felices, aunque fuera por caminos separados. Esto, a su vez, demostró su madurez, su capacidad de perdonar y de seguir adelante, y su deseo de mantener una imagen positiva en el futuro. Finalmente, la reacción de los fans y de los medios de comunicación. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. En lugar de generar controversia o morbo, generó empatía y admiración. Los fans elogiaron su valentía, su sinceridad y su respeto. Los medios de comunicación, por su parte, se vieron obligados a cambiar su tono y a respetar su privacidad. Esto demostró que, a veces, la transparencia y la honestidad son las mejores estrategias para lidiar con la presión mediática, y que los fans y la opinión pública valoran la autenticidad por encima de todo. Y esto me lleva a la pregunta más importante: ¿qué impacto tuvo esta conferencia en sus carreras? La respuesta es sorprendente. A pesar de la ruptura, y quizá precisamente asterisco por asterisco la forma en que la manejaron, ambos actores salieron fortalecidos de esta experiencia. Su imagen pública se vio beneficiada por su transparencia y su madurez. Demostraron ser personas reales, con sentimientos y emociones, que se enfrentaron a una situación difícil con valentía y respeto. Los fans, en lugar de alejarse, se acercaron aún más a ellos. Sus proyectos futuros recibieron aún más apoyo y atención. La gente quería verlos triunfar, quería verlos felices. Se creó una conexión más profunda entre ellos y su público, basada en la confianza y en el respeto mutuo. Analicemos un poco más en detalle el impacto en sus carreras. Asterisco 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 paran de asterisco asterisco La conferencia de prensa consolidó su imagen como una mujer fuerte, independiente y decidida. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas mujeres, que admiraron su valentía y su capacidad de proteger su privacidad. Sus proyectos posteriores, como sus nuevas series y películas, recibieron una mayor atención y un mayor apoyo, y su caché como actriz aumentó considerablemente. Además, su imagen se asoció con valores positivos, como la autenticidad, la honestidad y la madurez, lo que la convirtió en una figura muy solicitada para campañas publicitarias y patrocinios de marcas importantes. Su capacidad para comunicar sus sentimientos, y para conectar con su público a través de la sinceridad, la convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Asterisco 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 para Kerem asterisco asterisco La conferencia de prensa demostró su capacidad de lidiar con la presión mediática y su compromiso con la privacidad. Su imagen se consolidó como la de un hombre maduro, sensible y respetuoso. Sus proyectos futuros, incluyendo sus nuevos roles protagónicos en series y películas, recibieron un mayor reconocimiento y apoyo. Su imagen se asoció con valores como la empatía, la honestidad y la inteligencia, lo que lo convirtió en una figura muy atractiva para marcas y productores. Su capacidad para comunicarse con el público, a través de la sinceridad y del respeto, lo convirtió en uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía y del mundo. Y, por supuesto, el éxito de sus carreras no se detuvo ahí. Tanto Hande como Kerem continuaron cosechando éxitos en sus respectivos proyectos. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y dedicados, con una gran capacidad para conectar con el público. Su crecimiento profesional fue constante, y ambos lograron consolidar sus carreras en la industria del entretenimiento, trascendiendo las fronteras de Turquía y ganando reconocimiento internacional. Además del éxito profesional, la conferencia de prensa tuvo un impacto significativo en su vida personal. A pesar de la separación, ambos lograron mantener una relación cordial y respetuosa, demostrando que es posible seguir adelante con dignidad y madurez.
También aprendieron a proteger su privacidad y a lidiar con la presión mediática de una manera más saludable. En resumen, la conferencia de prensa de Hande y Kerem no solo cambió la percepción de su relación, sino que también impactó positivamente en sus carreras, en la forma en que se relacionan con los medios de comunicación y con sus fans, y en su vida personal. Fue un ejemplo de cómo se puede afrontar una situación difícil con valentía, respeto y madurez, y de cómo la transparencia y la honestidad pueden ser las mejores estrategias para proteger la privacidad y mantener una imagen pública positiva. La conferencia de prensa de Hande y Kerem fue mucho más que una simple confirmación de una ruptura. Fue un momento histórico que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento, y que demostró el poder de la transparencia, del respeto y de la madurez en un mundo cada vez más expuesto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem, y en la conferencia de prensa que lo cambió todo. Hemos hablado de cómo se rompió el silencio, de los motivos de la separación, y del impacto que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Hemos analizado en detalle los puntos clave de la conferencia, y hemos profundizado en el impacto que tuvo en la percepción pública de ambos actores. Quiero agradecerles por acompañarme en esta exploración. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la conferencia de prensa? ¿Estaban de acuerdo con la forma en que manejaron la situación? ¿Creen que la transparencia es clave en las relaciones públicas, especialmente en el mundo del espectáculo? ¿Qué lecciones podemos aprender de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en la vida de las celebridades? ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento podría mejorar la forma en que trata a las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos, sus opiniones, y sus reflexiones sobre este tema tan interesante. Me gusta mucho leerlos, saber qué piensan y poder debatir acerca de esto. Y, por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades. Recuerden que siempre estoy abierto a sugerencias para futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.